querer ver la realidad de nuestra vida realmente controlada, liderada, bajo la autoridad y la soberanía de Cristo. Es algo que cada vez que avanzamos debe ser más intencional en nuestra vida. El anhelo de la voluntad de Dios no es algo automático en el ser humano. Es algo que el Espíritu de Dios cultiva en el Hijo de Dios. Cuando el Señor Jesucristo nos enseñó a orar y nos enseñó que era tan importante suplicarle al Padre que hiciera su voluntad sobre nosotros, nos dejó ver que se requiere ese anhelo de lo profundo de nuestro corazón para que eso se manifieste. ¿Qué tanto nos conectamos con ese anhelo y con esa intencionalidad diariamente? ¿Qué tanto nos levantamos con el deseo de que Él haga lo que en ese día desea hacer? Hacemos listas de tareas y nos sentimos muy productivos cuando en nuestra agenda tenemos los puntos del día y vamos chuleando, y al final del día uno ve esa agenda chuleada y dice: wow, fue un gran día, se cumplió la agenda. Pero Dios nos ha venido hablando desde el año pasado de ese cambio de agenda. Y ese cambio de agenda implica una intencionalidad de que, Señor, tu agenda, esta es la mía, pero me he conectado con la tuya. Te he preguntado. El domingo fue un tiempo muy especial, gracias al Señor. Recibimos una administración en la iglesia de parte del pastor Franco Lagos, de mucha bendición, en la que nos enseñó cómo las distracciones vienen a ser un obstáculo permanente en la manifestación del propósito de Dios en nuestras vidas. Y el Señor también a algunos de nosotros nos permitió en una administración el domingo recibir instrucción respecto a la necesidad de hacer ajustes. Y hoy vamos a hablar de eso, no nos vamos a demorar tanto, porque seguimos en esa dinámica de no hablar tanto, para que podamos meditar más. Ojalá no sea para que usted se distraiga, ni yo me distraiga porque te salgo más temprano. No, es que la idea es que podamos meditar más en lo que estamos recibiendo y no atiborrarnos de información. Amén. Porque tenemos que hacer ajustes. Y la frase del día de hoy, la frase de la administración de hoy es: haz tus ajustes. Porque es que el Señor nos viene hablando de ajustarnos, ajustar nuestra realidad al deseo del Señor, a la dirección del Señor. Pero seguimos tan enfocados en cosas que queremos, o seguimos muchas veces tan enfocados en nuestras debilidades, en aquellas cosas que nos tienen preocupados, que nos tienen atados, que de alguna forma nos tienen literalmente inhabilitados para avanzar, que no logramos enfocarnos en los cambios que tenemos que hacer, en los ajustes que tenemos que hacer. No más distracción. El enfoque en este tiempo son los ajustes. Dios nos está hablando y nos está dando tiempo para hacer ajustes, porque el cambio de temporada ya llegó. Amén. Y si no cambiamos el cassette, si nuestra vida no es diferente, créanme, en todos los sentidos,
Es que no siempre la prédica ha sido esta. Yo no llevo 20 años en el Evangelio, no lo voy a decir cuánto, pero me dan cuenta. Más de 20 años en el Evangelio, escuchando haz cambios, que viene un tiempo diferente. No, es este tiempo. O sea, usted puede pensar que es que siempre hablamos lo mismo, pero es que este es un tiempo para eso, no puedo hablar otra cosa. Amén. Y porque el Señor nos lo sigue diciendo, porque faltan ajustes. Porque nos distraemos, caemos en el desánimo, estamos en la lucha, caemos en esto, en la frustración, esperamos, y no hacemos los ajustes. Y el cambio está a la puerta. La temporada de propósito de lo que Dios preparó para ti. Es necesario que ese acuerdo con el Padre en cuanto a la voluntad de Él ya sea una realidad. El domingo nos hablaban sobre eso donde estábamos. Y yo me impacto porque la lucha interna que nosotros podemos disimular a los ojos de los hombres, no la podemos disimular en la presencia de Dios. Amén. Esa lucha interna entre lo que nosotros queremos y lo que Dios quiere. Y resulta que creemos que la podemos disfrazar y el tiempo va a pasar y lo vamos a llevar de la mano y al final se van a cumplir las dos cosas y no funciona así. Esa lucha interna tiene que cesar y tenemos que entrar en ese acuerdo verdadero con la agenda, con el plan. Amén. He meditado mucho porque el Señor nos está pidiendo tantos cambios y es que es tan importante el propósito como el cómo. Nuestro cómo es este presente. ¿Cómo estamos? El para dónde vamos, lo que Dios ha planeado, es glorioso, es su propósito. Pero nuestro cómo, que habla de nuestra vivencia, de nuestra realidad, día a día, no es menos importante. Y ahí en el cómo, en lo que vivimos diariamente, en lo que pensamos, en lo que invertimos nuestra energía, ese cómo está en desacuerdo. Porque hacemos las cosas a nuestra manera. Alguien me decía el domingo, es que yo veo que el Señor nos está diciendo primero el cielo, después la tierra, primero el cielo, después la tierra. Comencemos por arriba. Pero estamos comenzando por abajo. Últimamente me van a escuchar monótona, ¿no? Algunos me van a entender lo que estoy diciendo porque ya lo están viviendo. Me piden un consejo, pero yo les pregunto, ok, listo, ¿qué te dijo el Señor? El Espíritu Santo, ¿qué te dijo? Porque comenzamos de atrás para adelante. Y eso es algo que hoy vamos a esbozar, porque en medio de esta inquietud le pedí al Señor un ejemplo. Le decía, pero ayúdame bíblicamente, dame una ocasión, y pues la más evidente y además tan enlazada con la última enseñanza que pude compartir en la iglesia. Dame un ejemplo de lo que es hacer un ajuste a tu manera en la vida. De un personaje que ha saboreado la frustración, el fracaso, pero que cuando tú hablaste, hubo un ajuste y se manifestó la victoria. Y claramente dije, pues obvio, el Señor me llevó y le pido que abra su Biblia. De inmediato, en Primera de Crónicas 13. Voy a saludar a los que están conectados mientras buscan la Biblia. Mi amiga Carol Firme.
Clarita, Dios te bendiga. Mercedes, la señora Mercedes. Pues Jaramillo, estás conectado y estás acá. Y no, Amparito, te mandamos un abrazo. Roger, Rocío, Luchi. Oh, está Lizeth Vázquez, está. Dios me les bendiga a todos en el nombre de Jesús. Mi prima hermana ya es Ivonne López, ya no es. ¿Dónde me dejó? Estamos estrenando Eucaris. Ah, es Eucaris. ¿Eucaris no es? Ah, no, ya estamos estrenando Eucaris. Lo tenemos. Primera de Crónicas 13. Mira, es un pasaje que por excelencia nos muestra la diferencia que hay entre intentarlo y hacerlo. No puedo leer todos los, porque digamos que todo el relato va desde el capítulo 13 hasta todo el capítulo 15. Me voy a enfocar en el capítulo 13, pero este pasaje nos habla de cuando David hizo planes para trasladar el arca, ¿se acuerdan que hablamos del arca? A la ciudad de Jerusalén. Y es un ejemplo perfecto de lo que es intentar hacer ajustes y hacer los ajustes. Este pasaje, de hecho, en el capítulo 13 dice, David intenta llevar el arca a Jerusalén. Y en el capítulo 15 dice, David lleva el arca a Jerusalén. La diferencia, ¿había que hacer ese ajuste de llevar el arca a Jerusalén? Sí. ¿Ustedes creen que el arca de Dios, dónde debía estar? En Jerusalén. Donde está el pueblo del Señor. El deseo de David de trasladar el arca a Jerusalén era un deseo genuino, era un ajuste que había que hacer, era de parte del Espíritu Santo ese anhelo. Algo no estaba en el orden. El arca de la presencia, por causa de errores que se tomaron en el reino de Saúl, había terminado, después de pasar por diferentes circunstancias, en la casa de Abinadab. Este hombre tenía 2 hijos. Vamos a leer el capítulo 13 y lo demás usted lo va a leer en su casa para que se lo disfrute. Recuerda que este segundo semestre vamos a hacer una maqueta del tabernáculo. Entonces de verdad vale la pena estudiar al respecto. Y meto una cuñita, me escribió la persona que nos está ayudando con la cotización del viaje a Israel para el otro año y me dijo que en agosto abriéramos una fecha para hacernos la presentación del tour y la explicación de todo. Entonces les estaremos contando. ¿Que por qué no lo hizo antes? Porque puede bloquear fechas y todo es a partir de agosto. Entonces, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo leo. David consultó a los comandantes de batallón y a los capitanes, es decir, a todos los jefes, y después dijo a todo el pueblo de Israel: si a ustedes les parece bien y el Señor nuestro Dios nos da la oportunidad, mandemos aviso a nuestros compatriotas que quedan todavía en las diversas regiones de Israel y también a todos los sacerdotes y levitas que se hallan en sus ciudades y tierras de pastoreo, invitándolos a que se unan a nosotros para que nos traigamos el arca de nuestro Dios, pues desde los tiempos de Saúl la hemos tenido olvidada. Todo el pueblo estuvo de acuerdo en que se hiciera eso, pues a todos les pareció razonable la propuesta. David intenta trasladar el arca. Versículo 5. David reunió a todo Israel desde Sior en la frontera de Egipto hasta la entrada de Hamat para traer a Kiriat Jearim el arca de Dios. Luego, acompañado de todo Israel, subió a Kiriat Jearim, llamada también Baalá, que está en Judá, para trasladar de allí el arca de Dios, sobre la que se invoca el nombre del Señor, que tiene su trono sobre los querubines. Pusieron el arca sobre una carreta nueva y se la llevaron a la casa de Abinadab. Usa y Ahio iban guiando la carreta. Mientras tanto,
David y todo Israel iban delante de Dios cantando y bailando con todas sus fuerzas al son de la música de arpa, salterios, panderos, platillos y trompetas. Cuando llegaron al lugar conocido como Era de Kidón, Usa alargó la mano para sostener el arca porque habían tropezado los bueyes. Pero el Señor se enfureció con Usa por haber extendido la mano hacia el arca y le quitó la vida allí mismo, delante de él. David se disgustó, en la Reina Valera dice, se puso muy triste, porque el Señor le quitó la vida a Usa, y por eso llamó a aquel lugar Perez Usa, nombre que tiene hasta el presente. Pero ese mismo día David tuvo mucho miedo ante Dios y exclamó: ni pensar en llevarme el arca de Dios. Y no se llevó el arca a la ciudad de David, sino que ordenó que la llevaran a casa de Obed-Edom, un hombre de Gat. El arca de Dios se quedó 3 meses en casa de Obed-Edom, y el Señor bendijo a la casa de Obed-Edom y a todas sus cosas. Amén. 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 Este pasaje es un pasaje que toda la vida me ha marcado mucho. De hecho, la Fundación Obed tiene su nombre a raíz de este pasaje. Sin embargo, siempre el Señor nos da algo nuevo, y es algo nuevo lo que he recibido de parte del Señor el día de hoy. Nosotros vemos un ajuste necesario. En el pasaje queda muy claro que el pueblo de Dios había dejado olvidada el arca del Señor. No había hecho nada por tomar otra vez el arca y ponerla en el centro del pueblo, siendo la presencia del Señor. Y realmente esto nos habla de esos momentos en la vida en el que por la misericordia de Dios reaccionamos y nos damos cuenta que aún cuando no estemos matando a nadie, aún cuando no estemos robando a nadie, nuestra vida no está en orden. Él no está en el centro. El orden se fue desvaneciendo por diferentes luchas y batallas en nuestra vida. Y de alguna forma, Dios se convirtió en alguien que está, pero que no gobierna. O que nunca ha gobernado nuestra vida. Y ese anhelo de David, ese anhelo genuino, se manifiestan aquí en algo tangible, en algo simbólico, que es el arca. Él dice: vamos a llevar el arca. No está bien que el arca de la presencia esté olvidada en una casa. Eso no está bien, vamos a ponerle orden a esto. Pero mira el comienzo. El comienzo, desde que comenzamos a leer el pasaje, algo nos tiene que rayar. Y es que la palabra de Dios, ¿tú tienes qué versión? Bueno, lee tú la versión, el versículo 1 y 2, por favor. Entonces David tomó consejo con los capitanes de millares y de centenas y con todos los jefes. Y dijo David a toda la asamblea de Israel: si os parece bien y si es la voluntad de Jehová nuestro Dios, enviaremos a todas partes por nuestros hermanos que han quedado en todas las tierras de Israel, y por los sacerdotes y levitas que están con ellos en sus ciudades y ejidos, para que se reúnan con nosotros. Él dice, realmente lo que dijo es, le pidió consejo a los líderes, a los comandantes, le comentó al pueblo y le dice: bueno, si al pueblo le parece bien, y la expresión que él usó es también, por la manera como lo vemos, la que muchas veces decimos: y si Dios quiere, le hacemos. En esta versión dice: y si Dios da la oportunidad. Es muy diferente que Dios dé la oportunidad
a que sea Dios el que diga cómo, cuándo, qué, dónde y hacia dónde. Lore, ¿en dónde estaban? ¿En dónde estaban? No, en la casa de Abinadab. Esa arca había sido secuestrada, había sido entregada en una batalla a los filisteos. Ellos murieron por tenerla, ellos la entregaron. Pero en lugar, y se quedó en la casa de Abinadab. Eso fue hace aproximadamente 70 ¿Qué zona de años. Israel? Porque era Israel. Y nosotros lo que estamos viendo es que había que poner un orden, pero el consejo que prevaleció no fue el del Señor. Es decir, no basta con querer hacer algo bueno. Amén. Amén. No basta. No basta con decir, bueno, a Dios le gustaría mucho esto y yo lo voy a hacer. Lorena, ¿cómo lo hago? No es suficiente. Es necesario que se consulte a Dios directamente. Y aquí en este pasaje nosotros no vemos en que en ningún momento se nos diga que se consultó al Señor. En el cómo. Había pasado mucho tiempo y se había perdido reverencia, se había perdido conocimiento respecto a la ley de Dios en el manejo, honra, traslado del arca de Dios. No se necesita que haya maldad en nuestro corazón para hacer las cosas mal. ¿Sí me estoy dando a entender? Amén. Amén. Basta con no darle a Dios el lugar preeminente para que las cosas salgan mal. Por eso es que a veces nos frustramos tanto y decimos, pero yo lo hice por bien. Yo quería hacerlo bien. Dios sabe que yo lo quería hacer bien. Y salió mal. ¿A alguien le ha pasado eso? Amén. O no salió. O ni siquiera salió. Esta experiencia de David es tremenda. Porque si a ustedes les parece bien hacer el bien, no es suficiente. Amén. Siempre hay que consultar la palabra para preguntarle al Señor el cómo, no solo el qué. ¿Qué tengo que hacer? ¿Cómo lo tengo que hacer? Y no estamos en un tiempo en el que ahora que hay que hacer tantos ajustes en nuestra vida, nos demos el lujo de hacerlos a la ligera. De no hacerlos no es una opción, pero de hacerlos a la ligera tampoco. El ajuste hay que hacerlo de acuerdo con la agenda de Dios. Aquí pasaron cosas muy interesantes. La Biblia nos dice que en la casa donde estuvo el arca todo ese tiempo habían 2 hijos. Y nos dice que uno se llamaba Uzá y el otro Ayó. Y nos dice que estos eran los que guiaban el carro nuevo en el que se colocó el arca. Y es muy interesante saber que Uzá significa fuerza. Y Ayó significa amistoso. Cuando nosotros vemos lo que sucedió, comenzamos a darnos cuenta que de alguna manera el que ellos hubiesen tenido el arca allí en su casa tampoco garantizó que ellos conocieran la trascendencia de lo que tenían en su casa. Había cierta familiaridad con el arca, pero su conocimiento o su acercamiento
esa familiaridad, en lugar de ser amistad profunda con la palabra de Dios, con el cómo de Dios, se convirtió en falta de reverencia. Yo creo que muchos de los ajustes que Dios nos está pidiendo están relacionados con eso. El que estemos en lugares donde la presencia de Dios se manifieste, que comenzamos a palmar, a poder palpar lo que es la unción, el poder, si ya comienzas a sentir, ya comienzas a discernir cuando tú manifiestas tu presencia, no quiere decir que tú sepas cómo acercarte a Dios. ¿Me estoy dando a entender? Amén. Para que tú sepas el cómo, tienes que buscar acá. Tenemos que morir acá, a nuestra manera. Esas frases cuando éramos ignorantes espirituales de Dios sabe, ay, Dios sabe que yo lo quiero, pero pues a mí me gusta leer las cartas. No es yo, Diosito además. Diosito sabe. Diosito sabe que yo, pero pues Él sabe que a mí me gusta tomarme mis tragos. Esos tiempos de ignorancia se quedan atrás solo cuando por medio de la palabra nosotros comenzamos a entender el cómo de Dios. El cómo de Dios es trascendente para poder palpar su presencia. Habían cosas muy claras en las escrituras en cuanto al traslado del arca. Por eso es que el arca tenía esas varas de madera forradas en oro, porque era muy claro que el arca tenía que ser trasladada con ellos. Y no era sobre cualquier hombro, era muy claro sobre el hombro de los sacerdotes, el lomo. Y todo estaba muy claro, pero a nadie le importó, porque lo que iban a hacer era bueno. Y como lo que iban a hacer era bueno, como se hiciera, estaba bien. No. Tú puedes venir a la iglesia, pero tú no puedes venir a la iglesia como quieras. Amén. Tú puedes presentarte en la presencia, pero tú no te puedes presentar en la presencia como quieras. ¿Me estoy dando a entender? Amén. Cuando nosotros tenemos que saber que estamos descualquierados, pero si vamos a entrar en la presencia de Dios, nosotros tenemos que entrar a hacer cuentas con Él. ¿Qué dice tu palabra? Y mira cómo estoy. Ayúdame, Señor, límpiame, porque te quiero ver. ¿Sí me explico? Sí. Gracias, mi amor, tengo aquí mi país. Gracias. Por lo menos una vez se van a ganar de mambo aquí todos. Ustedes no sé. Y resulta que usar significa fuerza. Qué interesante, yo no sé si a usted le parece interesante, a mí me parece interesante, que sea precisamente Él el que muere. Es nuestra fuerza. No es con nuestra fuerza. Miren, para ver la gloria del Señor manifestada en nuestra vida, nuestra fuerza, nuestro cómo, nuestras formas tienen que morir. Ayúdanos, Señor. Porque no es a nuestra manera, es a la manera de Dios. Este hombre que se llamaba Fuerza se equivocó y fue un instante, pero ese instante evidenció que él estaba equivocado en varias cosas. Ese instante demostró que él estaba equivocado en pensar que a Dios no le importaba quién transportara el arca. Él se equivocó en pensar que a Dios no le importaba cómo se transportaba.
Él se equivocó en pensar que era peor que el arca cayera en la tierra a que él la tocara. Se equivocó en tanto teniendo la presencia allá al lado. ¿Me estoy dando a entender? Nosotros tenemos que hacer ajustes porque nos equivocamos en mucho, aún estando en medio de esta congregación, en medio de la presencia de Dios. ¿Por qué nos equivocamos? Por hacerlo nuestro. David dice, no, yo ni loco sigo llevando esta arca así. O sea, ni loco, Usa murió. Me dio mucho pesar, entonces se puso muy triste. Se sintió muy probablemente culpable. Se espantó, tantas cosas. Pero lo cierto es que él se dio cuenta que algo estaba haciéndose mal. Porque Dios es un Dios justo. Y Usa no iba a morir injustamente. Eso lo sabía él. ¿A qué voy? Haz los ajustes. Pero tenemos que dejar de movernos en esa esfera de victimizarnos cuando las cosas no nos resultan. Yo quiero hacer eso bueno y no me sale, o sale mal. Porque el camino realmente es parar y consultar a Dios. Él dijo, yo paro. La casa de Obed-Edom es la que está aquí cerca, aquí quedó. Pero no lo vamos a leer, pero en el capítulo 15, cuando ya no lo intenta, sino que lo hace, el ajuste, lo hace con tanta precisión que es muy claro que se documentó. Amén. Hasta la última coma. Tuvo que buscar la información, la Torá. ¿Qué dijo Moisés? ¿Cómo dijo Moisés que se hacía esto? Y ahí sí fue cuando está ese relato, que se trasladó, que la alegría, que los panderos, que llegó, que él danzaba, que las vestiduras externas se le cayeron, que su mujer se le burló, pero que él dijo, yo estoy danzando es frente a mi Señor. Pero mire qué importante es que nosotros entendamos que un inadecuado entendimiento del cómo de Dios nos cuesta toda nuestra fuerza. Alguien se siente cansado, sin fuerzas. Es preciso que nosotros comprendamos que aquello de esforzarnos en Dios no es algo que podamos pasar por alto. Amén. Ahora, ese esforzarnos en Dios es tomar de Él, y tomar de Él es tomar de su cómo. Amén. Amén. Queremos que hayan ajustes, pero a nuestra manera. Y el Señor nos dice, ven, veámonos cara a cara. Búscame. Buscadme y viviréis. Búscame a mí. Yo tengo la respuesta. Yo tengo el cómo, el cuándo, el dónde, el por qué, el para qué. Yo tengo el todo. Es la hora de que toda nuestra vida, nosotros estamos haciendo un ejercicio con los servidores de la iglesia, y de una vez les adelanto, la otra semana vamos a hacer la segunda parte y tiene que ver con esto.
con la necesidad de hacer los ajustes de acuerdo con el propósito de Dios, a la manera de Dios. Porque no nos basta saber que Dios quiere esto para nuestra vida. ¿Cómo lo quiere? ¿Cómo quiere que lo alcancemos? A su manera. Y queremos que esto se extienda a toda la congregación. Amén. Que cada miembro de esta casa pueda evaluar, reevaluar sus intentos. David lo hizo. David no quedó bravo con Dios. No estoy bravo, porque es que uno haciendo algo bien bonito y viene y se muere. Qué pena con el dueño de la casa que le saco al hijo y se lo mato. Yo me invento sacar el arca para que entonces aquí se le muera un hijo. No, terrible. Pero nosotros somos así. No, David paró y buscó. Y el capítulo 15, con esto termino. Voy a leer el versículo 14. Dice: entonces los sacerdotes y los levitas, escucha, iglesia. Oh Señor, ayuda, escucha. Espíritu mío, escucha. Entonces los sacerdotes y los levitas se purificaron ritualmente para poder trasladar el arca del Señor Dios de Israel. Lo hicieron sirviéndose de los travesaños llevados sobre los hombros, según lo había mandado Moisés por orden del Señor. ¿Cómo era? ¿Cómo era? Se purificaron. Yo te voy a decir algo. El Señor ha hablado a mi corazón y me ha dicho: para lo que tienes que purificarte. El cómo que quiero contigo es en pureza. Y por eso hay que hacer ajustes. Ajustes de adentro hacia afuera. Y esos ajustes se hacen en la presencia, en la palabra, al cómo del Señor. Toda nuestra vida sea alineada al cómo de Dios, porque sin ese cómo no podremos cargar el poder de su gloria. Queremos su gloria, cantamos, ¿cierto? Y más que todo, hoy queremos tu gloria. Ven a habitar. Querían llevar el arca a Jerusalén. Él habita, reina, gobierna como rey que es, soberanamente, a su manera. Ajustes, todo de acuerdo con la palabra de Dios. ¿Qué área de nuestra vida no está alineada con la palabra de Dios? ¿Qué área de nuestro corazón? ¿Qué hay dentro de nosotros que todavía no está de acuerdo con el Señor? No lo podemos disfrazar más. Así no habrá gloria. Así no habrá gloria. Alinear nuestro corazón con su voluntad es primordial. Sin ello no veremos la manifestación de su presencia.